Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y comió. Y su esposo y pecó igual que ella. Acá es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Oyeron el andar de Dios que se paseaba por el huerto. Un sonido que les resultaba familiar, porque Dios descendía todas las tardes en el crepúsculo de la tarde, a la brisa del atardecer, dice otra versión, para encontrarse, para caminar con Adán y Eva. ¿Alguien recuerda cómo el Señor nos habló acerca del crepúsculo, de la mañana y de la tarde? Cosas significativas sucedieron en la Biblia en el crepúsculo, o a la mañana o a la tarde. Una de esas cosas significativas es que Dios elegía ese horario del día para encontrarse con sus hijos. Podía haberlo hecho al mediodía, sí, pero no lo hizo al mediodía. Y bueno, una mente carnal y puede que no encuentre ningún significado, pero una mente espiritual dice, puede que haya ahí algo encerrado, ¿no? Y le era familiar, le resultaba familiar a Adán y Eva encontrar, pero después que pecaron algo pasó. Dice, y oyeron el andar de Dios que se paseaba por el huerto como de costumbre, ¿no? Pero esta vez la cosa era diferente, se escondieron para huir de la presencia del Señor. No lo querían cerca. Eso hace el pecado. Esas incongruencias las hace el pecado. Mas Jehová, acá, resaltá, subrayá. ¿Qué hizo Dios? Vení. ¿Qué hizo Dios después que el hombre pecara? Descendió del cielo y preguntó, ¿dónde estás? La pregunta revelaba que el hombre se había perdido y que Dios venía a buscarlo. El poder del pecado había roto la relación entre el hombre y Dios, pero la gracia divina acudía para restablecer esa relación rota. Por eso Romanos dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino y murió por nosotros pecadores. En el principio Dios demostró su poder creando al hombre del polvo, pero después que el hombre peca, demostró su gracia, su misericordia, al rescatarnos y salvarnos en el estado de perdición en el que estábamos. Ahora, Dios tomó la iniciativa. ¿Quién? Dios. Pero no fue Dios el que rompió la amistad con nosotros. Fuimos nosotros, sí, pero el que tomó la iniciativa para volver a tener amistad, para retomar la amistad con nosotros, fue Dios. Como dando a entender que el más interesado, en realidad el que debería haber estado más interesado en reiniciar, en restablecer y en retomar la relación rota con el Señor, seríamos nosotros, el hombre, porque nos conviene tener a Dios cerca. Pero fíjate una cosa, que el que tomó la iniciativa para retomar la relación de amistad con el hombre fue Dios. Por eso Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fue Dios el que tomó la iniciativa para perdonar y para retomar la relación rota, la amistad con el hombre. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Pero fue el hombre el que rompió la amistad. Sí, pero el que tomó la iniciativa fue Dios. ¿Y qué le costó a Dios volver a tener amistad con el hombre? Acá está, acá está.
A Dios le costó algo. Volver a tener relación con la criatura, con su criatura. Dios, el creador, con su criatura, con sus hijos, le costó algo. Un precio alto. No fue gratis. Entonces, primera de Juan 4 dice, Dios nos demostró cuánto nos ama, enviando a su único Hijo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Eso sí es amor verdadero. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? Que a Dios le costó algo muy caro, el precio que Dios tuvo. ¿Por qué Dios tiene que pagar ese precio si fuimos nosotros los que rompimos la amistad? Entonces acá vos ya estás empezando a percibir el gran amor que Dios nos tiene, porque no era necesario de que Dios tomara la iniciativa, no era necesario que Dios pagara semejante precio. ¿Qué precio tuvo que pagar Dios para volver a tener amistad con nosotros? ¿Qué precio tuvo que pagar Dios para rescatarnos de la vida de perdición, de la condenación eterna? Porque nosotros pertenecíamos a Dios, pero el pecado hizo que cambiáramos de dueño y ahora pertenecíamos ¿a quién? A Satanás. Ahora estábamos destinados a la condenación eterna, ahora estábamos presos del poder del pecado y presos de Satanás. Y para volver a comprarnos, para redimirnos, volver a comprarnos, Dios tuvo que pagar un precio. No fue gratis. Tu salvación y la mía a nosotros nos resulta gratis, pero a Dios no. Dios tuvo que pagar un precio para volver a tener amistad con nosotros, para rescatarnos de la condenación eterna, para rescatarnos del poder del pecado, para rescatarnos, para volver a ser, para ser nuestro dueño y para que nosotros seamos su propiedad. A Dios le costó. El precio fue muy alto. ¿Y cuál fue ese precio? La vida de su Hijo Jesucristo. No había necesidad, no. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿valemos tanto como para que Dios hiciera semejante sacrificio? ¿Alguien está entendiendo el mensaje del día de hoy? ¿Valemos tanto como para que Dios hiciera semejante sacrificio de entregar su único Hijo, para que su único Hijo muriera en la cruz, sufriera en la cruz? Díganme algo, ¿valemos tanto como para que Dios hiciera semejante sacrificio? Porque lo que a Dios le costó fue algo muy grande. No fue gratis. Y no tenía ninguna necesidad. El Señor le hubiera dicho, hubiera borrado a todo el ser humano acá de la tierra y hago otro hombre. Hacemos otra humanidad. ¿Por qué tiene que pagar semejante precio Él que no hizo nada para romper la amistad con nosotros? Eso sí es amor verdadero. Y claro que lo es. Ahora, fíjate lo que dice Juan 3:16. Mira, vamos. Fíjate lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Acá está la palabra clave. Amó Dios al mundo, a ti y a mí. ¿Qué ha dado? Tuvo que dar. Tuvo que entregar. Porque para rescatarnos dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, mas se vaya al cielo. Así que para ir al cielo Dios tuvo que entregar a su Hijo. Para que nosotros volviéramos a ser propiedad de Dios, Dios tuvo que entregar a su Hijo. Para que nosotros ahora no estuviéramos condenados al infierno y vayamos al cielo, Dios, para volver a ser propiedad de Dios, para volver a tener amistad con el Señor, Dios entregó a su Hijo. Y su Hijo entregó su vida e entregó su sangre preciosa para comprar la iglesia. Mira qué precio grande tuvo que pagar Dios para que tú y yo ahora pudiéramos disfrutar del Señor. Eso sí que es amor verdadero. Dale gracias, dale gloria al Señor por semejante acto de amor. Así que ¿cuánto valemos para el Señor? Mira lo que dice Primera de Corintios 6:20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, pero ya éramos propiedad de Dios, sí, pero con el pecado vos salís de la mano protectora de Dios y te ponés bajo el paraguas, salís de la protección del Señor y ahora pertenecíamos a Satanás. Así que tuvo que volver a comprarnos, sí, pero para volver a comprarnos tuvo que entregar a su Hijo.
¿Y qué necesidad tenía? Y entonces, ¿por qué aceptar las mentiras que el diablo viene y te siembra en la mente de que Dios no te ama? ¿Por qué? Aceptar todas las mentiras que el diablo siembra en tu mente de que Dios se olvidó de ti. Que a otros bendice y que a vos no. Cuando nos demostró cuánto nos ama entregando a su Hijo, sin necesidad. Dice, cuando Dios los salvó, volvé a ponérmelo. Dice, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue una baratija. El precio que pagó por ustedes fue muy alto. Dice el otro texto, en 1 Corintios 7:23, has sido comprado por Cristo y a Cristo perteneces. Ahora entonces somos propiedad de Dios y para ser dueño una persona de algo tiene que comprarlo y cuanto más paga más valor tiene. ¿Cuánto valor nosotros tenemos, hermano? ¿Cuánto valor nosotros tenemos para que Dios hiciera semejante sacrificio de que entregara a su Hijo y de que su Hijo entregara su vida para comprar la iglesia? ¿Cuánto valemos? Dice 1 Pedro 1:18, deben ser conscientes que el rescate pagado para librarlos ¿de qué? Del poder del pecado, del poder de Satanás, de la condenación eterna, fue la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ¿cuánto valemos para Dios? ¿Valemos tanto? Tu vida y mi vida. Dios estima tu vida y estima mi vida de la misma manera que estima la de su Hijo Jesucristo. Porque si nosotros hubiéramos valido un centavo menos, Dios no hubiera entregado a su Hijo. Porque Él no hace malas inversiones, no hace malos negocios. Un mal negocio es cuando vos entregás algo de mayor valor por algo de menos valor. Y Dios entregó la vida de su Hijo a cambio para volver a redimirnos, para volver a comprarnos, para hacernos ahora pasar a ser de su propiedad. Valemos tanto como Jesucristo. Y esto lo dijo el mismo Jesús. Dice ahí en Juan capítulo 17, versículo 23. Tú los amaste tanto, dice Jesús al Padre acerca de nosotros. Tú, Padre, los amaste a nosotros tanto como me has amado a mí. ¿Se abren los ojos? Es decir, que Dios estima tu vida y mi vida de la misma manera que estima la vida de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que valemos. Por eso te das cuenta de cuánto valemos. Por eso te das cuenta cuánto interés tiene Dios en tener comunión contigo. Por eso te das cuenta cuánto Él está interesado en restablecer las relaciones rotas con nosotros. Tú los amaste tanto como me has amado a mí. Somos para Dios, hermanos, su más preciado tesoro. Pagó por nosotros lo que nadie hubiera pagado. ¿Y qué hemos hecho para que Dios nos ame tanto? Nada, 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 nada. Porque no hay nada en nosotros que mereciera semejante acto de sacrificio. Porque no hay nada en nosotros que mereciera semejante amor que Dios nos ha demostrado. Es decir, solamente su gracia. No merecemos su amor. No lo merecemos porque cuando éramos pecadores perdidos y decrépitos enemigos, Dios nos buscó para salvarnos. Vio en nosotros lo que solamente su amor podría ver. Vio tesoro en medio de la corrupción, vio tesoro en medio del pecado, vio tesoro en medio de la perversión. Compró algo que nadie hubiera pagado, algo que no tiene valor. Dios vio valor y solamente Dios, solamente la gracia de Dios pudo haber visto en ti y en mí algo de valor. Pero así es nuestro Dios. Dios es bueno y así demostró cuánto nos ama entregando la vida de su Hijo. Es lógico, hermanos, que Dios ahora espere que nosotros entreguemos nuestra vida por Él, porque Él entregó lo más precioso que tenía, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo y porque su Hijo Jesucristo entregó aleluya, dale gloria al Señor, dale gloria.
Ahora, lo que yo no entiendo, que después de semejante acto de amor haya personas y cristianos que quieran volver al chiquero, al lugar de desgracia y de esclavitud del cual Dios los sacó un día. Yo no lo puedo entender. Acá los pastores fogoneando a la iglesia y teniendo entrevista con los hermanos que se vuelven al pecado. Hermano querido, si pudieras entender un poquito lo que Dios hizo para demostrar su amor, no estarías revolcándote en el pecado lejos de Dios, sino que estarías sacudiendo como acto de gratitud a lo que Dios hizo por ti, entregando tu vida por Él. Parece que le hacemos un favor a Dios y el pastor está ahí, va, Dios es fiel, entonces tenemos que volver. Parece que estamos haciendo un favor. ¿Alguien entiende que Dios tuvo que entregar a su Hijo para que nosotros no fuéramos al infierno? ¿Y qué necesidad tenía? Ninguna, nos hubiera mandado todo al infierno. ¿Alguien entiende que Dios tuvo que entregar a su Hijo para volver a tener comunión con nosotros cuando fuimos nosotros los que rompimos la relación de amor con Él? ¿Alguien entiende que Dios nos libró del poder de Satanás, del poder del pecado y de la condenación eterna? Ahora y encima intercede por nosotros todos los días. Y encima ahora tenemos una relación directa con el Padre. ¿Alguien entiende? Y eso lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos. Lo hizo de puro amor. Es lógico. Esto ya se deja recantando. Es lógico, hermano, que ahora nosotros respondamos con gratitud. Y no lo merecemos. Entonces es lógico que nosotros le agradezcamos al Señor con una vida de santidad y de servicio. No. De ninguna manera. A Dios le damos lo mínimo. ¿Quién le mandó al Señor a hacer todo eso por nosotros? Yo no entiendo cómo después de semejante acto de sacrificio, Dios te rescató del poder del Satanás, del pecado y de la condenación eterna. Y ahora la gente creyentes quieren volver a servir al viejo amo, que no le dio nada, que los condenó al infierno y que le dio el latigazo. Tienen la espalda lacerada. Estos están como los israelitas, quieren volver a Egipto. Y el ajo y el puerro, hermano. La tarta de puerro, eso está... Volvamos para allá. ¿Alguien entiende por qué los creyentes vuelven a servir al viejo amo? Que no les dio ni te da nada. Que no te va a hacer ningún favor. Que no te va a premiar porque vos ahora estés revolcándote en el pecado y sirviéndole. No te va a premiar, te va a premiar con golpes, con sufrimiento. Él premia con sufrimiento. ¿Y cómo es posible que nosotros volvamos a estar revolcados en el lugar de desgracia y de esclavitud de donde Dios nos sacó? ¿Te das cuenta que somos desagradecidos con el Señor? Somos peritos contadores de los actos que servimos. Por ejemplo, si hace 2 años yo le di algo, le di 10 pesos. Nosotros queremos todo de Dios, pero sin darle nada a Dios. Y Dios tuvo que entregar la vida de su Hijo y su Hijo la vida de su propia vida. Hay algo que no está bien, ¿no? Y por eso las cosas no funcionan después. Así que, ¿quién tomó la iniciativa para restablecer la amistad? Dios. Pero el que la rompió fuimos nosotros, sí. ¿No nos conviene a nosotros ser amigos de Dios? Sí, pero viste vos cómo es la cosa. Nosotros somos los más, deberíamos ser los más agradecidos y los más interesados porque, a ver, yo quiero tener a Dios cerca.
Quiero ser amigo de Dios, amigo del presidente, amigo del rey. Sí, pero Él toma la iniciativa. Y para volver a redimirnos, nos compra. Y nos compra a un precio alto. Tiene que entregar la vida de su hijo. Es lógico que ahora, si Él me compró, me rescató del infierno, del poder de Satanás, del pecado, es lógico que ahora yo viva para Él. Sí, pero no es lógico. Por eso Apocalipsis 14, una joyita que encontramos. Esta la tenemos que pegar en la ladera. Dice la Biblia que fuimos comprados por Dios y por el Cordero. Comprados. ¿Y qué precio? Altísimo. O sea que ahora le pertenecemos al Señor, sí. Entonces Él nos compró, Dios nos compró, comprados por Dios y por el Cordero, para ser dedicados al pecado. Para ser dedicados a Dios y al Cordero. Sí, ahora Él es nuestro amo y Señor. En calidad de ofrenda santa. Es lógico entonces que después de semejante acto de amor, ahora nosotros ofrezcamos nuestra vida y dediquemos nuestra vida a Dios y al Cordero en calidad de ofrenda santa, una ofrenda agradable, del todo quemada. Acá está mi vida y todo lo que tengo, Señor. Gracias a ti no me voy al infierno. Gracias a ti tengo comunión con Dios. Gracias a ti escapé de aquel amo perverso. Gracias, Señor, acá está mi vida. ¿Qué quieres? No. Huimos de Dios. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que huyas de Dios? Pastor, vengo todos los domingos a la iglesia. No estoy hablando de eso. Muchos creyentes sentados en la iglesia están huyendo de Dios, del llamado de Dios, de una misión que Dios le dio, de una vida en santidad, de una vida en comunión. No lo quieren a Dios cerca. Y Dios anda detrás. Hasta que llega un momento donde dice, hermano, hagan lo que quieran. Comprados por Dios y por el Cordero para ser dedicados a Dios y al Cordero en calidad de ofrenda santa. Hermanos, motivados por el deseo de estar cada vez más cerca del objeto de su amor. El Señor ha cambiado de domicilio varias veces. El Señor llamó a su pueblo ¿desde dónde? Desde el cielo, después desde el monte y finalmente del tabernáculo, cada vez más cerca. Y el último cambio de domicilio ocurrió en Pentecostés. Ahora Dios, ¿dónde vive? ¿Qué dice Segunda de Corintios? Capítulo 6, verso 16. Que ahora Dios está, vive, mora en nosotros. ¿Y somos buenos hospedadores de la presencia del Señor? ¿Lo atendemos bien al Señor? ¿Lo atendemos como María, Marta y Lázaro atendían a Jesús? ¿Lo atendemos como la mujer tsunamita que atendió al profeta del Señor? Le hizo un aposento para que él viniera y se quedara. ¿Cómo lo atendemos al Señor en nuestra vida? Él es bienvenido en nuestra casa. Él anda en medio de tu campamento, dice la Biblia en Deuteronomio, ¿te acordás? Para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo, porque si el Señor ve algo indecente, se apartará de él. Así que si nuestro campamento, que es nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, el lugar donde tenemos ahí la oficina, si nuestro campamento no es santo, el Señor se irá. Si Él va donde lo invitan, se queda donde lo respetan. Si no lo respeta, se va. Por eso el hombre y Dios van a tener que verse las caras, porque ahora no lo quiero cerca, estamos como, no quiero cerca, pero todo el mundo tiene que saber que tarde o temprano el hombre va a tener que verse las caras con el Señor, o acá en la tierra, en el terreno de la gracia, o allá en el cielo, en el terreno del juicio.
El que no quiera tener a Dios, a Jesucristo, como Rey de su vida, el que no quiera aceptar la invitación de Dios, la cordial invitación de Dios a entrar en cuenta con el Señor y de que Dios sea el Rey de nuestra vida acá en la tierra, entonces va a tener que aceptar el juicio allá en el cielo. Dios va a ser su juez. Jesús va a ser su juez. Acá puede ser tu rey, allá podría ser tu juez. ¿Qué querés? Dice 2 Tesalonicenses, cuando el Señor Jesús venga, castigará a los que se niegan a aceptar el plan que se les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No quieren la gracia en la tierra? Entonces allá los espero, el juicio. Y termina diciendo, estos sufrirán la pena del infierno eterno, alejados para siempre de la presencia del Señor. Volvamos a Adán y Eva y nos vamos. A ver, Adán y Eva eran amigos de Dios, sí. Y caminaban en el crepúsculo de la tarde, sí. Cuando oían que el Señor andaba por ahí dando vueltas, ¡che, mira, está el Señor! Salían corriendo hacia Él. Pero después que el hombre y la mujer pecaran, dice, ¡ahí está el Señor! Y se escondían de Él. Ya no era un sonido agradable escuchar que Dios andaba en el huerto. Y en lugar de acercarse al Señor, se alejaban del Señor. ¿Qué mal les hizo el Señor para que Adán y Eva ahora se escondieran de Él? ¿Qué mal te hizo y qué mal me hizo para que nosotros estemos en el escondite, jugando a las escondidas con el Señor? ¿Qué mal nos hizo el Señor para que nosotros no aceptemos la invitación a ir más profundo en una relación con Él? ¿Qué mal nos hizo? Y entonces, ¿por qué no aceptamos la invitación de ir más profundo en la relación con Él? Y vivimos huyendo. Personas que huyen de su llamado, de sus dones, inactivos. El Señor les está pidiendo algo, hay una misión y está ahí guardadito. Dios buscó al hombre y sigue haciéndolo. Buscó a Adán, pero también sigue intentándolo con nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y esa relación se corta, siempre de nuestro lado, cuando la relación con el Señor se corta, se afloja, se debilita, cuando nuestra vida espiritual se debilita y se afloja en nuestra relación con el Señor, entonces el Señor siempre es el que toma la iniciativa para reiniciar, para retomar el camino, para retomar la amistad. Por eso Juan dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y Oseas dice, los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor. Es Dios quien toma la iniciativa. Y mira, vení. Y va a usar cualquier recurso para lograr que nosotros nos volvamos al camino del Señor, para lograr que nosotros salgamos de la tibieza espiritual, para que nosotros dejemos de ser tibios, para que retomemos el camino, la comunión con el Señor. Dios va a usar cualquier recurso. A veces el Señor, somos sensibles y el Señor nos mira una sola mirada y basta. Como a Pedro, ¿te acordás? Jesús le dijo, me vas a negar antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Lo negó, el gallo cantó y el Señor de lejos lo miró a Pedro. No le dijo nada, pero Pedro entendió que había defraudado a su Señor. Y una sola mirada bastó para que él se arrepintiera. Y nunca más defraudó al Señor. Pero a veces somos un poquito duritos y una mirada no alcanza. Entonces Él empieza a trabajar en nuestra conciencia. Y nos hace preguntas. Y nuestra conciencia por ahí empiezan a prenderse luces amarillas y rojas y el Señor que te está advirtiendo, por acá no, por este negocio no, por acá y se prende, pero algunos aflojan, otros siguen duros. Entonces Dios pasa a otro nivel para llamar la atención, nos habla con mano fuerte a través de las dificultades y los problemas. ¿No te das cuenta que muchos de los problemas que estamos viviendo son llamados de atención para que volvamos al Señor? ¿Qué más tiene que pasar, hermano? Hay muchas cosas que no son casualidades en la vida del cristiano. Son llamados de atención. Mano fuerte, circunstancias difíciles para que nos volvamos al Señor. ¿Y qué pasa si seguimos duritos?
y no reaccionamos. Y entonces el Señor pasa al otro nivel. ¿Y cuál es el otro nivel, pastor, para que el Señor llame nuestra atención? Y bueno, por ahí saca a la luz nuestros pecados y nuestra desobediencia. Nos deja desnudito con paños menores. Y te desnuda. Y lo que vos nunca pensaste que iba a salir a la luz, salió. Y no es porque Dios te quiere avergonzar o te quiere humillar. Está tratando de desamarrearte para ver si reaccionamos, si volvemos al Señor. Y entonces, en este punto, cuando ya el Señor tiene que usar eso, es lo que hizo con David. David no aflojaba, Él creía que lo que había hecho en la cámara nupcial nadie lo había visto, Y el Señor lo desnuda comentándoselo a un hombre por allá, a un profeta. Y tiene que venir, lo desnuda. Y entonces cuando el Señor saca los trapitos al sol, algunos aflojan como David. David dice, sí, yo pequé, reconozco y se humilló y nunca más. Pero otros siguen duros, como Saúl o como Elí. Le mandó un profeta y ni mu. Le mandó un niño profeta. Empezó a profetizar y a sacar todo lo que estaba, ni mu. Entonces, cuando después de que el Señor hace eso y nosotros seguimos con el corazón duro, wow, ya casi no hay más remedio. Entonces pasa lo que pasó con Israel. En el Salmo 81 se refleja el dolor del corazón de Dios cuando Él nos llama y nosotros no queremos escucharlo. En el Salmo 8 dice, escúchame, pueblo mío, si tan solamente me escucharas. Y léelo, Dice, te voy a bendecir con mi presencia, te voy a bendecir, te voy a dar mi favor. Si me escuchas y me obedeces, voy a estar contigo y te voy a bendecir. Pero en el versículo 11 dice, pero no, mi pueblo no me quiso escuchar. No quiso que yo estuviera cerca. Igual que Adán, igual que nosotros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no escuchar, no obedecer y no querer a Dios cerca? Versículo 12. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. ¿Sabe lo que significa eso? Dios abandonó a su pueblo a que hiciera lo que quisiera. Así, sigue duro el corazón, ya no hay más remedio, hace lo que quiera. Y cuando Dios se da por vencido con una persona y dice, haz lo que quiera, estás terminado, hermano. Cuando el Señor deja que nosotros sigamos nuestro propio camino, el camino de nuestro corazón, es un camino que te lleva derechito a la perdición de la mano de Satanás. Y no hay nadie que te pueda salvar. Cuando el Señor dice, haz lo que quiera, es lo peor que te puede pasar. Una persona endurece tanto el corazón contra Dios y tan rebelde que el Señor dice, haz lo que quiera, como hizo con el pueblo de Israel. Así que dejé que siguieran su terco deseo, que caminen como ellos quieran. Y ese camino, cuando el Señor ya desiste de nosotros, ese camino te lleva derechito al infierno, derechito a la perdición. Lo peor que nos podría pasar, hermano, es que Dios dijera, hagan lo que quieran. Cuando el Señor dice, ya no puedo más, se cansó. De tanto golpear, de tanto llamar, hagan lo que quieran. Por eso el mensaje de Dios en este día es, Señor, no te des por vencido. Reaccionemos, hermano. Salgamos de la modorra espiritual, salgamos de la frialdad, del pecado del enfriamiento. Dejemos de jugar a las escondidas, salgamos del escondite y empecemos a caminar de la mano del Señor en el jardín de su amor. Vayamos profundo en la relación con el Señor. El mensaje del día de hoy es, Dios demostró cuánto nos ama entregando a su Hijo, y su Hijo demostró cuánto nos ama entregando su propia vida. Entonces Él espera, comprados por Dios y por el Cordero, para ser dedicados a Dios y el Cordero como una ofrenda santa, agradable al Señor. Ese es el mensaje de Dios. Dios te está buscando. No huya más. Vuelve a los brazos del Padre, vuelve a la casa del Padre.
Él no está para condenar ni para recriminar. Está con los brazos abiertos como Jesús en la cruz. No sé en qué pozo estás. No sé cuán lejos estás del Señor. No sé cuánto tiempo hace que el Señor te está llamando. Pero evidentemente hay una nueva oportunidad. Y hoy es esa oportunidad. La oportunidad de volver a los brazos del Señor. De volver al llamado. De volver al don. De volver a ser aquel que éramos. De volver al rojo vivo, a tener esa pasión por el Señor y esa dedicación para el Señor.